Buenas noches, mi nombre es Martín Guayba Palomino y este es el proyecto audiovisual Palabra, Identidad y Cultura, que busca un poco hablar sobre libros, literatura, el arte y un poco enfocado al desarrollo del pensamiento crítico. En esta ocasión estamos acompañados de José de la Roca, es un amigo, un conocido desde que yo llegué a Ica. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre su proyección poética, sus inicios, algunas anécdotas, aventuras, ¿no? Que en este avatar de la amistad, por querer hacer algo por la región de Ica, pues ha venido un poco surgiendo, ¿no? ¿Cómo estás, José? Buenas noches. ¿Cómo te sientes el día de hoy? No, gracias, Martín. Bueno, terminando el día, bueno, y soy seguidor de tu canal, así que estoy muy orgulloso de estar acá. Me emociona, José, de que me digas seguidor. Bien, José, bueno, el día de hoy he salido nuevamente de mi zona de confort, estamos grabando de día, pero esta vez estamos de noche por motivos laborales, pero siempre agradecido por la disposición y por cedernos este espacio, ¿no? Ya nos contarás un poquito qué haces aquí en tu centro de operaciones logísticas. Y bueno, José, empecemos un poco sobre tus inicios. En esencia, ¿te consideras un poeta, un emprendedor? Yo una vez te denominé el emprendedor de la poesía, ¿no? Desde tu inicio. Coméntanos. Tú has estudiado Derecho también en la Universidad San Luis Gonzaga. Sí, claro. Creo que fue Kierkegaard quien dijo que mejor no definirme porque si no me limitas. Yo no creo que un oficio o una profesión te pueda circunscribir solamente a un campo del conocimiento, de lo que tú quieras hacer. Creo que las personas hoy día pueden escribir un poema, tocar guitarra, jugar fútbol, poner un pañal a un bebé, escribir código, y bueno, y manejar un auto, cocinar, etcétera. Creo que podemos hacer las personas hoy día muchas cosas, más aún motorizados también por la inteligencia artificial y otras facilidades. Así que, bueno, sencillamente me gusta leer. Quizás si hay algo que podría dar de las cosas que soy, que tampoco no son tantas, pero soy un lector, me gusta el conocimiento y he encontrado en la poesía una de las formas de poder expresarme. Y José, y en esta amplitud de tu lectura, de las diversas actividades que realizas, digamos, siempre hay uno en la cual uno, no sé si decir destaca más o se enfoca más, o finalmente como que te vas hilvanando por ese camino. ¿Tú podrías en ese aspecto definir qué es lo que más te mueve aparte de la poesía? Me gusta la buena prosa y el buen verso, ¿no? Hay buena prosa en columnas de opinión acerca de política, acerca de economía, como también de crítica literaria, como también acerca de poesía. Quizás no he leído tanto acerca de deportes o de fútbol, ¿no? Pero por el oficio, por el trabajo que tengo, que es una empresa que hace pues programas educativos, diplomados, siempre estoy leyendo acerca de economía, ¿no? De tributación, políticas públicas, pero siempre por ahí le meto a leer algo también de sociología, literatura, poesía, ¿no? Trato de tener, Martín, ahí una dieta rica, tanto en carbohidratos como en proteínas y como verduras, ¿no? Intento balancear el tema, ¿no? Creo que eso debería ser una aspiración, ¿no? Lo bien hecho, lo bien logrado, en todo caso hacer el intento, ¿no? Por darle a la sociedad productos de calidad, servicios de calidad. Honestos, diría yo, ¿no? O sea, finalmente uno es honesto, pero para ser uno completamente honesto tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? Yo intento todos los días conocerme a mí mismo, ¿no? Y eso es a través, pues, de los libros, de las conversaciones como esta, la experiencia con los amigos, el emprender, las empresas me refiero en el sentido más lato del término, ¿no? Poder atreverte a hacer algo
cualquier cosa, ¿no? Desde una actividad cultural hasta otro tipo de actividades, pues, económicas, etcétera, ¿no? Creo que en esa experiencia es donde uno se conoce, y cuando uno se conoce, uno puede también intentar tender puentes con las personas, y a través de una honestidad no impoluta de imposturas, obviamente, ¿no? Pero que con el tiempo vas soltando y vas dejando. Los seres humanos somos en esencia sociales, ¿no? En tu caso, a veces percibo un poco, digamos, de apartamiento de la sociedad por cuestiones de lectura, de gustos, de hobbies. ¿Cuál es tu impresión, digamos, de la sociedad? Me percato un poco que tú procuras ser exigente en tu ritmo de vida, en tus lecturas, en tus expresiones, muy bien cuidadas. ¿Eso ha implicado un poco que te debas alejar de la sociedad o vas equilibrando un poco? Yo creo que el término es el enfoque, ¿no? Es el enfoque. Constantemente se nos dice que debemos tender redes con las personas, y estoy completamente de acuerdo. Pero ¿cómo vas a establecer redes si no te enfocas en algo, en hacer algo bien? Queremos hacerlo todo, tenemos esta inclinación a la depredación, de poder tenerlo todo, experimentarlo todo, y está bien esa mirada expansiva, pero debe haber enfoque, deben haber, hasta Martín, años, décadas de enfoque en una vida interior, privada, que tenga rutinas de vida muy contundentes, que tenga columnas o medios de producción o filosofías de vida o hábitos que puedan formar una base que te permita luego, cuando toque esa etapa, porque todos tenemos esa etapa, de ir hacia una vida más pública, el poder brindar, como tú dices, algo de calidad, algo que podamos compartir con las personas. Nos hemos conocido contigo en la universidad, tal vez en la política universitaria, por ahí tuve por ahí bastante movido, ¿no? Por ahí tuve algunos, pude aspirar a representar a los estudiantes en algunos puestos. Fue un momento bastante público, y luego termina la universidad, uno se dedica más a la vida privada, a la empresa, al emprendimiento, y llegará otro momento, otro ciclo en el cual uno tenga que, pues, abrirse mucho más con las personas, pero siempre estoy dispuesto a conversar. Quizás mis formas de poder socializar también son los libros y de poder compartir lo que yo percibo. Sí, he visto en tu poesía cierta exigencia, cierto rigor en la técnica y en el lenguaje que usas. Ahora que mencionas la universidad, bueno, en la etapa en que nos conocimos, ¿qué recuerdos de esas aventuras poéticas? ¿Cómo fue, recuerdas nuestro vínculo cuando íbamos al colegio de abogados? Sí, no, yo creo que fue muy, muy bonito. Creo que si no hubiera sido por personas como tú, como Santos, William, en fin, Martín y otros, o Stephanie, que formamos Araui, no hubiera seguido escribiendo poesía, para serte sincero. Pero bueno, ustedes nos invitaron en un momento, quisimos hacer algunas cosas juntos, actividades y eventos, y sí, encontré que empalmaba conmigo esta expresión, esta forma de poder escribir cosas, y sí, fue para mí algo nutricio, ¿no? A veces uno se encuentra o piensa que está solo en su habitación o en su casa escribiendo algo, y piensa que es el único que lo hace. Y bueno, estadísticamente también no somos demasiados, ¿no? Y los lectores tampoco, ¿no? Yo escribo por ahí en un verso que verdaderamente cuando uno va a los aeropuertos, solamente tú y los extranjeros están leyendo, y algunos.
y algunos, ¿no? Entonces, bueno, creo que fue una forma de encontrar comunidad, ¿no? Fue una buena experiencia. Sí, que es cierto, ¿no? Recuerdo que cuando en el círculo José Carlos Mariátegui, ¿no? Que creamos con unos compañeros, se nos dio esa idea de hacer un concurso de poemas, ¿no? Y en honor a Ica, ¿no? Que haces ahí segundo puesto, Santos participó también y no ganó experiencia y quiso reclamarnos. Luego, bueno, como cuestión de anécdota comentábamos, ¿no? Sobre que como éramos amigos, que había ganado, ¿no? Pero bueno, finalmente creo que el ganador, y en tu caso que quedaste segundo, se ciñeron a las bases, a la rúbrica, ¿no? Como que respetaste la regla del juego y bueno, quedaste en segundo lugar. Creo que ese fue el punto de partida un poco también para yo integrarme con ustedes, ¿no? Ver esta preocupación por lo que hemos venido haciendo, ¿no? Durante estos años, ¿no? A veces no con esa determinación, porque tenemos también vidas, familias, ¿no? Que tenemos que un poco atender, ¿no? Algunas responsabilidades, pero creo que en esa labor hemos continuado. Recordaba también que Siwas una vez hacía mención al círculo literario, ¿no? Como que fue un poco la ayuda, ¿no? Porque ustedes ya escribían también, ¿no? Tenían ahí algunas producciones, algunos poemas, pero creo que en buena hora pues que nos hemos encontrado, nos hemos hecho amigos, ¿no? Y sobre eso vamos a conversar un poco ahora a partir de tus obras. Si tuvieras que primero definir tus influencias, a veces te dicen, ¿no? Elige o decide, son tan amplias, ¿no? Pero me percato en línea general en tu poesía, ¿no? Un poco de filosofía, un poco no de la religión, pero habla de Dios. No, no sé si leerás la Biblia o te opones tal vez a lo que está escrito, ¿no? Pero en todo caso ve un poco de eso, ¿no? ¿Cuáles son tus influencias primordiales? No, de manera muy, muy burda, ¿no? Intenté leer la Biblia, claro, la he leído completo, menos me acuerdo números, hay el libro Números, ¿no? Donde se detallan todas las tribus de Israel, pero es muy cansino estar leyendo eso, me salté esa parte, pero bueno, intenté leerlo muy, bueno, cuando era adolescente, ¿no? Pero en cuanto a influencias, mira, quizás por eso yo entiendo a veces esta depredación, esta búsqueda de ser omniabarcante y poder comprender la realidad humana desde distintos enfoques, ¿no? No podría decirte que tengo un escritor de cabecera, pero siempre, por supuesto, he tratado de leer a los clásicos y los libros que han llegado a mi poder, he tratado de leerlo y he tratado de exprimirlo y de poder entender qué es lo que quiere decir el autor, porque finalmente uno tiene un muy limitado punto de vista. Y a través de la conversación, como tú propones en tu canal, escuchar a otras personas te permite ampliar eso, ¿no? He intentado de, obviamente, leer literatura, pero también he leído filosofía y bueno, siempre también he estado leyendo economía, me gusta, economía, administración, algo de tecnología también. Entonces siempre me ha gustado la ciencia, ¿no? Por eso te digo que más que ser un bibliófilo, he intentado de una forma muy chabacana tal vez buscar ser un nociólogo, ¿no? O sea, amo el conocimiento en toda su expansión, no solamente en el aspecto de las artes, sino también la ciencia, sino también otro tipo de ramas. Claro, es cierto lo que mencionas. A veces cuando una persona lee un libro lo toma como que su Biblia, ¿no? Se genera sesgo. En cambio, en esta variedad se genera la amplitud, el cuestionamiento. Ten cuidado con el hombre de un solo libro, decía Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, sí, hay que abrirnos un poco. Bueno, José, vamos a iniciar a ver con... Seguro te va a traer nostalgia, te has emocionado cuando has visto, ¿no? Sí, es que es realmente algo, no sé, ¿qué pensamos en el momento de publicar eso, no? Claro, mira, ahora después de estos años de publicación, me imagino que en esta relectura a veces uno dice, ¿no? Mira cómo pensaba, cómo escribía, cómo he evolucionado, ¿no? O si no, esa frase que yo escribí eso, esas sorpresas que hay, ¿no?
Tu primera plaqueta, creo, una de tus Sí, primeras. la primera, fue la primera y la única que saqué. Desde el título ya viene lo controversial, ¿no? Bueno, estamos en la noche, podemos decirlo, esperma de Dios, que creo que te ha generado en esa época, ¿no? Algunas controversias, algunas llamadas de atención. Había un poco de reticencia al momento de algunas personas el poder siquiera tocar el libro, porque claro, Ica y el Perú es muy conservador, pero con sinceridad, Martín, yo siempre he estado interesado en la idea de Dios, ¿no? En entender esa entelequia, ese estado de conciencia, esa entidad. He leído algunas cosas de religión, ya he intentado, y por ahí nunca he, para mí, ¿no? De mi parte sería muy fácil, yo creo que hay posturas muy, digamos, antirreligiosas por consigna y que vilipendian y nominan como poco inteligentes a las personas que creen en Dios. Yo no creo eso. Yo creo que el concepto de Dios es algo que nos sirve para reflexionar, nos llama a pensar y a entender que hay algo más allá también de la materia. Ahora, ¿qué es eso? Pues no lo sé exactamente, ¿no? Pero hay personas que dicen, oye, no hables ni de fútbol, ni de política, ni de religión con la gente. No, hay que hablarlo, pero no desde la consigna, no desde posiciones maximalistas y rígidas, sino, ¿tú qué piensas? A ver, yo pienso esto, no, yo he leído tal libro, bueno, yo creo esto. Bueno, estamos abiertos a poder dialogar. Mi verdad no tiene que ser la que impere, ¿no? O sea, en la pluralidad de ideas y de matices es donde vamos a encontrar algún acercamiento a lo que alguien llamaría verdad. Podríamos decir, José, que tú crees en Dios, pero el problema o tu duda está en la religión. Yo creo que el asunto de la religión es, sí, quizás lo controvertido, ¿no? Es lo controvertido. Hay cosas que pues la religión, al ser como todas, una institución humana, siempre tiene muchas imperfecciones y contradicciones. Y a veces las personas somos un tanto obcecados, fanáticos, rígidos, en no escuchar a los demás, ¿no? Estamos en Ica, una sociedad conservadora, católica, pero si por ahí nos pondríamos a hablar acerca de la doctrina, acerca de la figura de Jesús, surgirían ideas y posturas, y a veces personas que no tolerarían siquiera que se podría poner a debate o a pregunta, por lo menos, ciertas cuestiones sobre la fe. Ahí es donde me parece que la religión no cumple esa función, no cumple la función justamente de poder. Creo que todas las religiones tienen el concepto de amor bien establecido, ¿no? Entonces, coincido contigo en esa reserva que uno tiene respecto a la religión. Es como que no llevar a la acción lo que está escrito en todo caso, ¿no? La falta de coherencia por ahí. Sí, es contradictorio. José, de ese poema yo he seleccionado unos versos, espero que los recuerdes, a ver, ya no y un poco los más controversiales. Estos los hemos escrito hace cuánto, hace más de 20 años, no, bueno, sí, 20 años por ahí más o menos. Ya. Desde la dedicatoria, no estoy borracho mamá, no estoy drogado o volado, soy poeta, y ella respondió, hubiera preferido que seas maricón. ¿Eres consciente de lo que escribías? Sí. Aquí está, ¿no? Sí. Es que esto de ser poeta se ve algo como
un lastre, ¿no? A los poetas se les ve como un lastre. Hace poco ha salido esta película Un poeta, esta película colombiana, ¿no? Tú la has visto. Sí, Entonces, coincide con eso, ¿no? ¿Qué es un poeta? Ni siquiera es un escritor de narrativa o cuentos que la gente puede consumir, ¿no? ¿Quién consume poesía, ¿no? Tienes que ser, pues, muy loco para hacerlo o tener cierta sensibilidad. Yo diría que cierta sensibilidad y acercamiento, nada más, Martín. Creo que cualquier persona puede leer poesía, sino que se nos ha enseñado que no es necesario. Cuando la sociedad, desde sus orígenes, nunca nació con la prosa, sino con el verso. Entonces, o sea, la Ilíada, la Odisea, la Eneida, ¿no? Que son los libros, algunos de los libros antiguos que se nos enseña a todos en el colegio, verdaderamente han sido escritos en verso. Entonces, creo que hay cosas que rescatar acerca de la poesía. Claro, es cierto que si el curso, no, tal vez no de literatura, pero sí de lectura, se incluyera, ¿no? Como parte de la formación, ¿no? Desde inicial, ¿no? Pero una lectura tipo para analizar, para debatir, podría apoyar o aportar a la sociedad un poco, ¿no? Para que no crezcamos con esta indiferencia, ¿no? Porque la sociedad se ha vuelto muy insensible, ¿no? Muy indiferente. Ahora en esta época un poco electoral vemos el caos, la controversia, pero tal vez con un poco mayor de lectura y su respectiva amplitud creo que podría servir, ¿no? Alguno de los proyectos que tenemos en mente, Martín, es sacar un taller de lectura. Porque es indispensable y mientras más gente lo haga, mejor. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que quieren leer, pero no pueden. No pueden, entre otras cosas, uno de los grandes males, o más que males, sencillamente es lo que es. Son las redes sociales, ¿no? Son los microcontenidos, los reels. Eso genera todo un sistema de hiperdopamina. Y cuando uno se siente y mira un texto, ¿no? Sin figuritas, sin colores, sin punch final, entonces se queda dormido. Entonces, lo que hoy día la gente necesita más que nunca, yo creo, Martín, y es lo que apelan las clases sociales que tienen más poder y dinero, es enseñar a sus hijos a leer libros. Es cierto, son los que más leen, no más les quitan el celular, les privan de eso, ¿no? Y parten por la lectura, ¿no? Cosa que no ocurre tal vez en la sociedad, ¿no? También, claro, hay superestructuras materiales de cobertura de seguridad. O sea, disponer de un tiempo para leer, Martín, también no es tan sencillo. Un espacio también insonorizado o sonorizado adecuadamente para que puedas leer, ¿no? ¿Cómo lo vas a poder hacer en una casa de 45 metros cuadrados y hay 2 hijos y la esposa está ahí, el hombre viene trabajando y los hijos están gritando y la televisión está prendida? ¿Dónde se va a poder leer? Yo he intentado ir acá a la biblioteca municipal de Ica a poder leer algún día y vino alguna comisión de la municipalidad, ¿no? Claro, porque pensaban que nadie lo usa y verdaderamente nadie va, pues. Y nadie va porque, claro, además de que Ica es una ciudad muy calurosa, los ventiladores eran muy ruidosos. Yo fui, ¿no? Entonces yo era el único que estaba ahí. Y claro, no agarraba tampoco los libros de ahí porque estaban muy desfasados. Y no quería ir a comprar, como muchas veces cualquiera va a un Starbucks a comprarse un café. Oye, yo no quiero ir a comprar. Quiero estar en un lugar público, ¿no? Y no tener que consumir. ¿Por qué tengo que consumir siempre? Pero vinieron los de la comisión y me retiré. Entonces, es un privilegio lo de la lectura, ¿no? Y esperemos que el gobierno
o los gobiernos en todos sus niveles, sean GOLOS, GORES o gobierno nacional, tome cartas en el Claro, asunto. implica para leer ciertas condiciones, ciertos factores que a veces no se ven en toda su amplitud, ¿no? A veces piensan que solo voluntad o decir tenemos que leer porque tenemos que leer, pero es cierto, ¿no? Seguro hay mucha gente que quiere leer, pero necesita esa tranquilidad, esas condiciones, esa motivación, ¿no? Esos otros factores que hacen pues que la lectura sea un disfrute finalmente, ¿no? Porque no dudo que alguien lea por obligación, tiene que ser una lectura pues por voluntad, por motivación, por disfrute finalmente. José, voy a leer estos versos, a ver de tu poema controversial y qué reflexiones, ya no piensas igual. El disclaimer es que son versos muy aurorales, ¿no? Así que le pido a tu audiencia que tenga la gracia de dispensar estas cosas que escribí, ¿no? No creemos en los hombres, pero sí en la poesía, en la enfermedad inmortales, en su ciencia cavernicolor, en nuestros labios diluvia el esperma de Dios, bajo una choza de arterias nuestra palabra es el rayo sobre el agua. Oírnos es conspirar, no somos locos, somos muy locos, no somos de la coral del orbe, pero sí de ti, poesía, porque las palabras nunca mienten, quienes mienten son los hombres. Sí, en ese tiempo era muy misantrópico o misántropo, ¿no? No creía demasiado en las personas. No digo que ahora crea tampoco mucho, pero sí tengo esperanza, sí tengo fe en las personas, en una justa y razonable medida. Creo que las personas podemos ser mejores, pero sí veía en el arte una forma de rebeldía, un combustible que podría encender el espíritu. Para mí las palabras son esenciales, son vehículos que pueden transmitir fuerza, entusiasmo, así como también exactitud, nitidez de la verdad, ¿no? A través de las palabras. José, en Canto de Sirenia, cuando nosotros en el concurso de poesía recibimos el poema, ¿no? Luego de que un jurado nos ayudó a filtrar, pensamos que era un error, que era Canto de Sirena. ¿No? Ya luego en las publicaciones posteriores me he dado cuenta, bueno, que sí era el término, ¿no? Pero siempre se genera la duda y este verso me llamó la atención. Entonces me vas a aclarar si era un error o prácticamente has querido jugar con las palabras. Sirenia, fruta carnívora, en un minuto de tu vida fui un Dios para ti, lo sé. Dios me contó ese pecado tuyo. Olvida tu desnudo en rezos y embálsame la boca de tu idioma de luna diurna, encállame entre los peñascos de tu pelo noche, y vuela, Sirenia, vuela, y estrellame, estrella pura, estrellame en la marea que se va. Claro, es un juego el término Sirenia, ¿no? No sé, me sonaba, me parecía eufónico, y me agradó, y claro, es un poema que... uno de los pocos poemas, digamos, románticos que por ahí escribí, ¿no? Tu único, creo, pocos, ¿no? Sí, pocos. Tal vez ese es el único de esa parte. Pero podrías volver a romantizar. Ese te hizo ganar el concurso. Podrías volver a romantizar. Imagínate, ¿no? Puede ser. Bien. José, pasamos a ya tu producción, se puede decir, más formal, claro. Mejor cuidada, ¿no? En forma y en fondo, ¿no? La Casa de la Roca, luego de la relectura que he elaborado, ¿no? Gracias. Me percaté del entorno familiar. Y yo te preguntaba un poco por tu apellido, que es poco usual. Tu apellido es iqueño, ayacuchano, ¿cuáles son tus orígenes? Claro, de mi padre, claro, él es de Ayacucho, de la provincia de Sucre, distrito de Soras. Mi madre es de Arequipa ciudad. Y bueno, ellos se han conocido en Ica. Yo nací en Ica, toda mi vida he vivido aquí en Ica.
Sí, ¿por qué La Casa de la Roca? Veo que hay varios poemas dedicados a la familia, pero siempre mencionando a tu entorno familiar, ¿lo consideras como un homenaje? O, bueno, los seres humanos no nos podemos desarraigar de la familia a pesar de algunas diferencias. En tu caso, ¿cuál ha sido, digamos, tu proyección en La Casa de la Roca? Bueno, como muchos peruanos viví en un hogar disfuncional y, bueno, siempre hubieran diferencias entre los miembros de mi familia, y eso quizás me puso desde muy temprano en un papel de observador, juzgador, ponderador, agente involuntario de continencia o plenipotenciario entre el lado materno y paterno, ¿no? Además de mi hermana. Entonces, el libro se escribe en ese tiempo y es como, pues, ya empiezan a salir ahí las reflexiones, ¿no? Al tú vivir en un ambiente, digamos, en un terreno movedizo, en un terreno de conflicto, tiendes a ponderar las cosas, ¿no? Y también a tener bajas expectativas acerca de los demás, lo cual al poder en otros momentos ya de la vida juvenil, adulta, esas sospechas se convirtieron un tanto en certezas. Es una especie de catarsis que los seres humanos finalmente en algún momento exteriorizamos de alguna manera, ¿no? En tu caso, a través de la poesía. Sí, es una manera de hacerlo, Por sí siempre el lenguaje me ha gustado, las palabras, y yo creo que La Casa de la Roca es como un testimonio de lo que significó para mí mi hogar y mi familia. Nunca lo digo directamente, ¿no? Porque finalmente la poesía es eso, es un escrito sobre el agua, pero hay imágenes, hay retazos, hay citas donde reflejo eso y sirve, ¿no? Finalmente La Casa de la Roca fue mi hogar, ¿no? Fue mi hogar y dio lugar a escribir estos versos. Sí, me percato que hay una construcción, tú la has distribuido en 4 actos, Sí. ¿no? A una especie de género teatral, ¿no? Y ser Dios, ser tu yo y cero. Digamos, ¿por qué 4 actos? Los 3 primeros los comprendo, pero el cuarto, el cero, no he logrado, digamos, poder un poco ver los poemas, ¿no? Habla sobre el planeta Plutón, ¿no? Y ahí retomas nuevamente Esperma de Dios, pero esta vez dedicado a César Panduro. ¿Cuál es el enfoque que le das en la cuarta parte, en el cuarto acto en este caso, ¿no? Si te das cuenta, claro, en la portada también hay como que un niño que está dibujando una raíz, ¿no? Y en vez de un número está la figura de un hombre, ¿no? O una persona. Siempre he tenido como que esa duda, no sé, ontológica, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Por qué existo? ¿Soy para qué? ¿Soy para quién? ¿Soy por qué? Son esas preguntas las que me hago, y claro, está dividido en actos como si fuera una ópera. Uno de los primeros poemas hablo de esta aria Eluce van le stelle, y bueno, todo es a través de la escritura de este libro he intentado como que comprenderme, ¿no? Es un intento. José, ¿eres Joaquín Fontana Rosa? Claro, había un alter ego, ¿no? que creamos, y por ahí algunos amigos siempre me decían, oye, Joaquín Fontana Rosa, no, a ese pata sí lo extraño.
Claro, alguna vez por ahí haciendo una chiquillada, pues fui a algunas reuniones, algunas fiestas, y nunca me presenté como José de la Roca, sino como Joaquín Fontana Rosa, ¿no? Y utilizaba otra personalidad, ¿no? Pero sí, jugué con los alter egos, ¿no? ¿Mm? Viendo la portada, el poema con el que inicia, yo lo voy a leer, ¿no? Igual tiene la forma, ¿no? Me ha hecho acordar este poema del pájaro, Claro. ¿no? El pico, el cuello, ¿no? Y es algo similar, ¿no? Pero aquí en forma de raíz cuadrada, ¿eh? Para los que están viendo. La casa de la Roca era una madre soltera y adolescente que me trastornaba hallando la raíz de uno, cuando sin tarrajear paredes de útero de dentro. Entiendo que tendría que ser de la parte inferior a la superior, ¿no? Me arrullaba dentro de su útero de paredes sin tarrajear cuando me trastornaba hallando la raíz de uno. Ser o ser Dios o ser tu yo, o tú ser yo o ser tuyo. Tiene que ver. Ahora que has mencionado en un poema también mencionas, no sé si está vinculado a ser o no ser, esta famosa frase de William Shakespeare. Ya. Por el género, ¿no? De la ópera, de teatral, me dio una impresión, ¿no? ¿Tiene algún vínculo? No necesariamente, pero o sea, siempre uno se pregunta ¿quién es? ¿Quién es? ¿No? A mí me ha interesado mucho eso. Es que es la pregunta esencial, Martín, de la vida. Si tú no sabes quién eres, no sabes un carajo. No sabes un carajo. Yo, en las ocupaciones que tengo, me dedico a hacer proyectivas de mercado, escenarios de futuro. Y para eso debo conocer al ser humano. Y para conocer al ser humano, el primer ser humano con el cual tú estás en contacto no es tu madre o tu padre, eres tú mismo. ¿Quién eres tú? ¿Qué pulsiones están detrás de ti? ¿Cuáles son tus paradigmas? ¿Cuáles son tus sesgos? ¿Tienes fantasías? Todos tenemos fantasías. ¿Cuáles son esas fantasías que están como puntos ciegos en ti y no ves? ¿Cuáles son esas murallas mentales que te están, en las cuales te has resguardado? ¿Cuáles son esos traumas de la infancia o de la adolescencia o heridas que no has sabido abordar? Ese tipo de cosas siempre me he preguntado, ¿no? Sí, José, mira, me percato que en tus lecturas filosóficas, esto también lo vinculo bastante con algunas lecturas que he realizado sobre el estoicismo, Marco Aurelio, ¿no? De conocerte mejor, ¿no? Para poder conocer, o el autoconocimiento, en todo caso, que las personas a veces, en la pérdida de este enfoque, vemos en los demás cosas, pero no nos percatamos en nosotros mismos, ¿no? Intentamos cuestionar a las personas por sus errores, sus defectos, pero pienso que deberíamos hacer primero ese ejercicio de verse uno mismo para primero garantizar, digamos, el propio conocimiento, porque creo que ese es el punto de partida para poder ser algo o alguien finalmente. Claro, sí, o sea, yo, no solamente los estoicos, ¿no? O sea, el mismo Aristóteles, con Ética Nicómaco, en la política también, que son libros que he disfrutado en su momento, busca eso, ¿no? Busca comprenderse para comprender a los demás. Sin ese tipo de conocimiento, sin permitirte la reflexión, que yo entiendo que el sistema hoy día tan frenético, de un mercado tan voraz, no regulado, no es un mercado no es una competencia de mercado justa. No existe la competencia justa en el mercado, lamentablemente. El mercado funciona, pero no a través de favoritismos, de economía de redes, sino en justa competencia funciona. Pero ese tipo de realidad socioeconómica hace que sea difícil la reflexión
y que muchos de nuestros compatriotas no puedan tener ese momento para poder reflexionar, ¿no? José, es probable que las personas no se hagan de manera habitual ese tipo de preguntas, pero esto sería una invitación para que retorne algunos cursos de filosofía a la escuela, porque ¿cómo sería, ¿no? Ese ejercicio práctico en los niños, en las familias? ¿De dónde partiría, no? Yo creo que sí. Ahora, bueno, hay actualmente posturas un tanto innovadoras en las escuelas que más que abordar desde cursos, abordan desde proyectos o problemas, ¿no? Creo que el comprenderse a uno mismo puede ser un tanto más interesante que comprender, como por ahí es mencionado acerca del estoicismo o lo que dijo Platón, pero si lo buscamos aplicar a nosotros mismos, esas corrientes filosóficas, podría volverse un poco más interesante para los chicos como para cualquier persona. Definitivamente tendría que volver. Ahora, vale decir que la currícula y la desaparición de la filosofía nace por el consenso de Washington aplicado por el primer fujimorismo, no por otra cuestión más que seguir una corriente que en toda Latinoamérica se estaba estableciendo, ¿no? Había crisis en las economías, entonces lo que se buscaba era de que existan industrias o sectores más productivos en el país, y en ese momento no se veía tanto a la filosofía como otros cursos de letras, se les veía, digamos, como accesorios o secundarios o poco importantes, ¿no? Pero hoy día, con la irrupción de la IA, con el globalismo, con el concepto también de glocal, creo que la filosofía de todas maneras debe volver, y hay personas que la buscan más allá de la malla curricular, ¿no? Pero qué duda cabe que debe haber algún tipo de... Quizás no sé si con el nombre de filosofía, Martín, porque quizás eso puede causar, ¿no?, cierta reticencia, pero sí un curso de autoconocimiento, de autoobservación, de reflexión. Reitero, un taller de lectura debe existir hoy día necesariamente. La gente tiene mucha dificultad a la vez que deseo por leer, pero necesitamos facilitarle eso. Claro, y creo que tener una perspectiva más amplia, ¿no? Es cierto, el término a veces genera controversia, ¿no? A veces también está la preocupación de hacer que la persona piense, ¿no? Cuando el lograr que una persona piense hace que también nos permita, digamos, en el caso de los estudiantes, que sean más libres, no puedan andar por sí solos, sin estar, digamos, detrás de ellos, y permite eso, en cierta medida, que ellos puedan desarrollar, ¿no?, su pensamiento crítico. Bueno, eso sería un reto en todo caso, ¿no?, para que los docentes, quienes trabajan con jóvenes, con niños, no puedan tener una mayor amplitud. Que ellos empiecen, ¿no?, por aprender eso para poder compartirlo, ¿no? Tal vez también de una manera más práctica, ¿no? Porque a veces también llega la parte teórica donde se empieza a hablar, ¿no?, de teorías, pero como tú dices, ¿no?, la idea es cómo se practica finalmente. Desde la filosofía de vida de uno mismo, ¿no? Oye, ¿cómo aplico esto, ese concepto? O poner problemas cotidianos, ¿no? Tú has visto ahora, por ejemplo, que en las redes, creo que uno de los trendings más consumidos son los influencers que aconsejan sobre la elección de pareja o sobre cómo ser un hombre o una mujer de valor. Es lo más consumido, lo más consumido. Lo digo porque, bueno, yo por ahí hago unos TikToks por ahí, ¿no? Pero es lo más consumido. La filosofía tendría que decir mucho ahí. Pero escuchamos a los influencers que no saben nada, muchos. Hay algunos que sí, ¿ya? Hay algunos que sí, pero son pocos, como siempre. Claro, tienen pequeñas aproximaciones, algunos, no se nota que leen algunos, pero muy poco. Algunos hay que tienen buena intención, pero hay otros que solo quieren vender un producto y quieren vender una membresía nada más, ¿no? Entonces, creo que ahí, Martín, por ejemplo, la elección de pareja, es muy importante eso, es quizás debería ser un curso, ¿no? Es una de las decisiones más importantes de tu vida.
saber cómo interrelacionarte, cómo establecerte en relaciones no tóxicas, no de que el otro me valide, sino de poder encontrar algo mutuo, ¿no? Ahí la filosofía creo que podría ayudar. Claro, me estás yendo a temas mayores y retadores. Justo he conversado con unos estudiantes sobre si realmente existe escuela de padres. No es como que, profesor, pero escuela de padres, donde alguien se matricula y se aprueba para ser padre, podría ser padre, porque ya en el proceso, ¿cómo uno podría aprender, no? Entonces, ¿qué implica, no? Elegir una pareja, ser una mejor persona, si uno está preparado y dispuesto para ser padre, ¿no? Creo que esos cursos serían, o esos talleres de gran aporte, creo, para la sociedad, ¿no? Que ahora se toman decisiones y luego en el proceso familias disfuncionales, los padres se separan, los hijos sufren las consecuencias, ¿no? O no saben terminar una relación, ¿no? Pero creo que has dado, José, en un buen punto, un poco rescatando lo que planteas acá en tu libro, que también ha sido premiado, ¿no? En este caso por la Biblioteca Abraham Valdelomar. Estoy leyendo la parte final, ¿no? Segundo libro también premiado. Vamos a pasar al tercero, que este es ya se puede decir el más logrado, que le has dado otro enfoque, Flores de plástico. Este también, cuando lo leí, me percaté un poco que aquí muestras tu yo interior. Yo escribí también, si recuerdas, algo sobre tu libro, claro, ¿no? Claro, sí. Y te identificaba como una persona de dos egos, y creo que los seres humanos tenemos finalmente, es como la lucha entre el bien y el mal, pero en tu caso tú lo defines como dos egos, ¿no? Uno grande y otro pequeño, ¿no? Y el grande es serpiente que devora un caracol, y el ego pequeño es ese caracol, ¿no? ¿Qué nos has querido decir ahí? Yo creo que uno tiene que tener cierto amor propio, cierto sano orgullo para poder acometer ciertas cosas en la vida, ¿no? Mandarse con todo, como dicen. Pero también otro ego, humilde, abierto, en escucha constante de la retroalimentación que encuentra en el camino, que encuentra en las personas, aún de los enemigos, si es que existieran enemigos, ¿no? Son esas dos caras, diría yo, ¿no? Una que te ayuda a enfrentar, a seguir, a avanzar, a cometer, a ejecutar, y otra un tanto más reflexiva, humilde, abierta a la admisión de errores, así como de oportunidades. Me parece que por ahí va es un punto de equilibrio. El ego no tendría que ser en todo caso negativo, salvo ser ególatra, ¿no? Exacto. O sea, jugamos con esas dos fuerzas, ¿no? La fuerza que tienes, por ejemplo, para mandarte y hacer un proyecto como el que tú haces, por ejemplo, ¿no? Haces entrevistas y me parece súper bacán, ¿no? O sea, algo tienes que creer en ti, ¿no? Para, puta madre, voy a mandarme a hacer entrevistas, ¿no? Entonces, igual yo, para haberme atrevido en un momento de chibolo a haber escrito esa plaqueta, ¿no? Y en fin, el libro, ¿no? Entonces, sirve, como también sirve la humildad intelectual de saber que tienes limitaciones, pero a pesar de eso te atreves y en el camino vas aprendiendo. Tenemos que saber que nunca vamos a saberlo todo, ¿no? Y que siempre vamos a ser eternos estudiantes, lo cual es maravilloso, y que estudiar es bonito, y que estudiar sirve, y que estudiar significa que no somos unos viejos acabados, que seguimos en construcción, que seguimos avanzando, que seguimos viviendo. José, ¿prefieres las flores de plástico o las flores naturales? Veo aquí un poco superficialidad, ¿no? En algunos términos, para poder entender que tal vez la sociedad, lo miras desde esa perspectiva, somos muy superficiales, la sociedad se ha vuelto así. Yo creo que sí, bastante, ¿no? Bastante. Es duro aceptarlo y decirlo.
Pero es real. Somos muy superficiales, ¿no? Principalmente nuestras élites, que al tener mayor disposición de recursos también tienen mayor responsabilidad. Pero en realidad esto de Flores de Plástico en realidad nace porque yo iba a un gimnasio y estaba en un momento de inflexión en mi vida, en un momento que los griegos llaman como peripateia, es decir, había descubierto que cosas que creía con todo mi corazón no eran verdad. Asunciones que tenía como apotegmas o como dogmas eran falsos. Entonces seguía con mi rutina y veía todas las mañanas unas flores de plástico. Porque subía, ¿no? El gimnasio está en un centro comercial y, bueno, en los centros comerciales hay flores de plástico muy temprano, estaban ahí los puestos que todavía no habían abierto. Y yo decía, bueno, la felicidad la puedo encontrar en cualquier lugar, viendo la belleza en todo lugar, aún en estas flores de plástico, ¿no? Entonces, es un libro de aceptación, diría yo, no de resignación, que es muy diferente. Aceptación implica que tú entiendes que las cosas son como son, pero que pueden cambiar. En cambio de resignación es morir, decir, este es el final. Aceptación es decir, las cosas son así y este es un inicio para algo más. Tendríamos que aceptar que hay cosas que no van a cambiar, o en todo caso también a cierta edad pues ya no podemos revivir. Que no están en nuestro control. Muchas de las cosas no están en nuestro control y cuesta aceptarlo en su momento porque el ego grande dice, miércoles voy a avanzar, voy a cambiarlo todo, voy a ser el nuevo Jesucristo Superstar. Y no es así. Pero sí puedes hacer cosas. Sí puedes hacer cosas. Y las grandes cosas se dan por acumulación. Por eso te decía, ¿no? Sí, puede haber en algún momento de tu vida cierto autorrepliegue y decir, oye, voy a concentrarme y enfocarme en hacer esto grande. Pero esto quizás no es visible. Estas victorias privadas no son visibles, pero van a ir construyendo una maquinaria, unas columnas, una arquitectura que va a soportar lo siguiente que venga, que quizás va a ser un poco más desconocido por el público, etc. Pero hay que ganar en lo privado, hay que ganar consistencia interior. José, ¿cuál de los poemas consideras que te representa más en Flores de Plástico? ¿Quisieras, no sé, leer alguno para recordar? No sé cuál me podría representar, pero... Creo que acá te despides en Adiós a Casa de la Roca. Claro, porque es el libro la aceptación. Claro, el libro de Casa de la Roca es como una aceptación también, es un adiós a una etapa y bueno, es como una especie de duelo también en muchos pasajes, ¿no? Pero quizás alguna de las cosas del libro que por ahí me pueden gustar es Fabricación de estructuras metálicas, que yo no diría que son poemas, ahí sí seguramente ya algunas personas lo dirán mucho mejor que yo, pero son como algunas ideas que me vinieron, ¿no? Y, por ejemplo, en la parte 2 digo, la ambición es bastarda si no encara anhelos hondos. Paz es aniquilación de realidades, de límites. Los límites son teóricos. La única seguridad de los límites es la perpetuación de la infancia. Solo los animales siguen las leyes naturales y las leyes espirituales son solo para el mundo de los espíritus. Entonces, o sea, yo creo realmente que los límites son eso, son teoría nada más, ¿no? Podemos ir construyendo nuevas realidades a partir de aún precarios, bisoños intentos
pero vamos avanzando en la acción, vamos avanzando en la obra, ¿no? Vamos atreviéndonos, con mucha ignorancia quizás, con mucha ceguera, con muchas imposturas, como somos a veces los latinoamericanos, pero en ese interín de equivocarnos, algo lograremos, ¿no? Algo lograremos, algo avanzaremos. Dicen que en el fondo el ser humano tiene una máscara, una mascarada, ¿no? Para diversas situaciones que la usamos constantemente, ¿no? Como que ejercemos varios roles de acuerdo al contexto, al oficio, a la profesión, ¿no? Y eso no es aparentar finalmente, ¿no? Porque ejercemos roles. Son matices, son luces y contraluces de nuestra personalidad. Una personalidad poliédrica, si quieres decirlo, con varias caras, en función de las circunstancias, ¿no? Podemos estar alegres, podemos estar tristes, podemos ser más expansivos, podemos conservar un espacio personal bastante sobrio, bastante conservador, depende del momento, ¿no? Somos varias cosas, podemos ser muchas cosas. Bien, José, ha sido una conversación interesante, filosófica, reflexiva, me quedo con varias ideas, ¿no? Y es bueno porque nos hacemos repensar sobre nuestras propias perspectivas, no, como que nos interpelamos en este proceso de conversación. No sé si nos quieres contar si hay algún proyecto literario pronto, empresarial, en todo caso. Seguimos escribiendo, no, agradecerte, Martín, por tu gentil espacio, ¿no? Y como te digo, te felicito por las entrevistas. Sigo escribiendo, ya espero comunicarlo por redes quizás, escribiendo poesía, escribiendo algo más de ensayos, narrativa. Vamos viendo lo que sale, ¿no? Vamos viendo lo que sale. Y bueno, solo recomendar que seguir leyendo y que tu canal, así como otro tipo de contenidos, promuevan esto, porque la gente lo necesita y lo demanda. Bueno, José, nuevamente muchas gracias. Bueno, ya habrá oportunidad para seguir conversando de los nuevos proyectos. José es un amigo que, como comenté a un inicio, lo conozco desde hace años y esperamos pues que siga prosperando los proyectos con sus pros y sus contras, sus avatares, que bueno, no oficio, este reto, esta voluntad que se tiene, creo que implica esfuerzo, ¿no? Dedicación y disciplina. Mucho tiempo, pero como tú dices, algo honesto saldrá. Así que igual también te animo a que sigas con tu espacio, y sé que lo estás haciendo y van a haber muchas más ediciones. Te agradezco. Bueno, entonces nos despedimos de todos. Bueno, buenas noches, y ya José nos va a dejar algunos libros para sortear, para regalar, claro, para que lo continúen leyendo. A todos los que comentan, no saben que no pedimos yape todavía tenemos dignidad, pero sí lo que queremos es un poco de colaboración, ¿no? Vamos a sortear, siempre sorteamos algunos libros para todos ustedes, quienes se suscriben y quienes comentan. Nos despedimos, buenas noches.